y el Espíritu Santo. ¿Ven? Por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Oramos. Señor, te damos gracias por estar delante de ti. Gracias por tu bendita presencia, Señor mío. Gracias por tu bendita dirección, Señor mío. Gracias porque podemos estar en tus manos, Señor. Y de saber que tú nos vas llevando, Señor mío. De poder leer tu palabra, Señor mío. El manual que tú nos has dado para que nosotros nos podamos guiar por él, Señor mío. Te damos muchas gracias por todas estas cosas que tú has preparado para nosotros. Queremos rogarte la dirección de tu Espíritu Santo para poder hablar de una manera de que mis hermanos puedan entender, Señor mío, con sencillas palabras, Padre mío, que mis hermanos ensanchen los corazones para poder recibir el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, nos encomendamos en tus manos, Señor mío, sabiendo que sabes hacer más de lo que pedimos o entendemos, Señor mío. Descansamos en tus promesas y sean bendecidos mis hermanos por medio de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, mi Dios amado. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Estaba escuchando que algunos de ustedes, los ministros, por ahí me compartían de las cosas que el Señor les estuvo hablando en estos días y de poder ver que el Señor habló a través de la boca de su siervo el día jueves de que ese pasaje tan hermoso y de poder saber que nosotros hemos podido comprobar esa palabra, amén, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, qué profundidad de la palabra de Dios que dice de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí nosotros podemos ver que es verdad, porque nosotros estábamos en un tiempo sin Dios y sin esperanza, pero pudimos comprobar el amor de Dios, pudimos experimentar el consuelo de Dios, pudimos experimentar la ayuda de Dios para cada una de nuestras vidas. Amén, amado hermano. El día señalado por Dios, Dios ha llegado a nuestras vidas a través de su palabra. Hemos oído la palabra, vino la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y ahí entramos todos. Y hoy podemos estar disfrutando. El día de anoche ya el Señor nos estuvo hablando acerca del servicio, de cómo hacer el servicio. A ustedes también les estuvo hablando el Señor a través de la boca del pastor Pablo. Amén. Entonces, yo sé que les hablaba porque el pastor me estuvo comentando acerca de las cosas que Dios había hablado en este lugar y que tiene que ver con el servicio. Ya, mire cuánto tiempo pasó. Mire cuántas cosas ustedes pasaron. Pero sin embargo, Dios sigue haciendo la obra y Dios está requiriendo de ustedes una tarea para poder hacer como iglesia de Cristo. Amén, amado hermano. Entonces, por eso decía de que podamos estar atentos y hay requerimientos que el Señor quiere para que nosotros podamos apropiarnos de esos requerimientos para poder obedecer a Dios. Como decía este pasaje, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido de corazón, no como en mi presencia solamente. Entonces ahí vemos, nosotros meditamos en la palabra de Dios y podemos ver que podemos obedecer a la palabra de Dios. Y sin embargo el apóstol dice ahí que habían obedecido los filipenses no solamente cuando él estaba, sino cuando él no estaba, como en esta oportunidad a ustedes también les tocó, a mente que están todos reunidos en este lugar. Y ninguno dijo, no voy a la iglesia porque el pastor no está, sino que al contrario, vinieron igual. ¿Por qué vinieron? Porque vinieron a oír la palabra de Dios. Porque ustedes saben y están seguros que el Señor nos va llevando a través de su palabra. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. ¿A qué obedecieron? Al sentir y a la obediencia y a la enseñanza y a la dirección de Dios. Amén, amado hermano. Entonces por eso meditaba en esto, qué necesidad y qué necesario es en este tiempo el poder obedecer. Nosotros vemos que el Señor también les habló acerca de la luz, que nosotros podamos resplandecer como luminares en este mundo. Amén. ¿Cuántos son luz, amados del Señor? ¿Por qué? Porque el Señor los ha iluminado. Lo mismo que a mí, lo mismo que a los demás hermanos. Amén. Dios nos ha iluminado y Dios nos ha sacado de las tinieblas a donde antes estábamos y nos ha trasladado a la luz de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces hoy nosotros podemos ver con claridad. Los hombres también ven, pero dice que están en tinieblas. Amén. Nosotros vemos y estamos en la luz. Los hombres ven y están sumergidos en las tinieblas.
en las tinieblas morales e inmorales de este mundo y son arrastrados por ello. Amén, amado hermano. Por eso es que nosotros le debemos dar gracias a Dios por esto que el Señor ha preparado y dice: ocupaos de vuestra salvación. Nos está hablando a todos nosotros individualmente. La salvación es individual para cada uno y debemos ocuparnos nosotros de nuestra salvación. Entonces recién estábamos mirando y decíamos que el Señor les estaba requiriendo y hablando de cómo hacer un servicio, por ejemplo. Entonces el Señor nos hablaba también a nosotros en la iglesia central. No sirve estar en la iglesia. Amén. Si nosotros nos vamos y siendo llevados por la palabra de Dios y obedecemos a su palabra. Una cosa es estar en la iglesia, otra cosa es dejarse llevar. Usted puede venir, oír la palabra, pero no puede obedecer. Pero puede hacer lo contrario. Quiere ser beneficiado por la palabra de Dios, obedezca y va a ver la bendición de Dios. Entonces yo le daba gracias al Señor porque ustedes están siendo llevados. Y puedo ver en la calidad de hermanos que están obedeciendo a la palabra de Dios, que se congregaron este día a pesar de que su pastor no está, que vinieron a oír la palabra de Dios, y puedo mirar para el fondo y por todos lados y veo la mejora que han hecho y el progreso que hay en ustedes como iglesia. Entonces vemos que hay una dirección de Dios, vemos que Dios está llevando el asunto, vemos que su pastor está obedeciendo a lo que Dios ha establecido. Amén, amado hermano. Entonces eso a nosotros nos tiene que dar seguridad, nos tiene que dar confianza y nos tiene que dar libertad para poder trabajar sabiendo que al Señor servimos. Amén, amados. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, mire qué privilegio, los filipenses obedecieron y quedó registrado en las Escrituras y Dios lo resalta, lo alaba. Amén, alaba la obediencia de los filipenses. Amén, amado hermano. ¿Y qué sería de nosotros? Porque un día todos vamos a ir al mismo lugar, vamos a ir delante del Señor. Amén. Y qué hermoso, qué glorioso sería que nosotros tengamos amplia y generosa entrada y nuestra obediencia sea alabada, no porque digan obedecieron, sino porque nosotros tengamos esa entrada y esa obediencia sea notoria sin que nadie diga nada. Amén, amado. ¿No se goza por eso? ¿No se goza porque eso es lo que a nosotros nos espera? Amén. Entonces, gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por las promesas que nosotros tenemos de parte de Él. Bendito sea su nombre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido de corazón, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. En una oportunidad me recuerdo que habló el Señor por boca del pastor Pablo y decía ocuparse de la salvación con temor y temblor. Y explicó que el temor es a no alcanzar lo que viene después, aquello que nosotros estamos esperando, aquello que nosotros queremos alcanzar. Como dijo el apóstol Pablo, que había llegado a la meta. Nosotros estamos con temor de no alcanzar, pero debemos tener temblor de perder lo que ya tenemos. Yo recuerdo que el pastor Pablo habló el Señor por boca de su siervo y dijo, debemos tener temblor de perder lo que ya Dios nos ha dado. Un ejemplo, la salvación. ¿Qué pasaría si nosotros nos desviamos de la verdad? ¿Qué pasaría si de vuelta volvemos a las tinieblas del mundo? ¿Cómo andaríamos? ¿No andaríamos ciegos acaso teniendo ojos? Amén, amado hermano. Entonces debemos cuidar todas las cosas que el Señor ya ha puesto en nuestras manos. De poder ser útil a aquellos que vienen por primera vez, de poder hablar, entablar una relación, de poder serle de bendición. Entonces el Señor también nos habló, yo sé que a ustedes también, de que uno se puede quedar y privarse de la salvación. Pero ¿cuánto puede beneficiar si usted sigue adelante? ¿A cuánto puede privar de que se pierdan si usted sigue adelante? Una cosa es que yo me desvíe y que yo me pierda. Otra cosa es que por causa de mí otros se pierdan y sean perjudicados. Entonces ve, el Señor nos va llevando y siempre nos está alentando y exhortando a que tengamos en cuenta toda su palabra. Amén, amados. Así que gracias al Señor por todas estas cosas que Dios ha preparado para nosotros, para que nosotros lo podamos alcanzar. ¿Cuánto creen que lo vamos a alcanzar, amados hermanos? Gracias al Señor por el don precioso de la fe, que por medio de la fe podemos alcanzar todas las promesas. Amén. Ocuparse de la salvación es mostrar
el poder de Dios. Recuerdan que en una oportunidad también el Señor nos habló en estos últimos días del poder de Dios. El pastor Pablo, por ejemplo, cuando habló, mostraba y daba, por ejemplo, que todos hablan del poder de Dios. Entonces podemos ver el poder de Dios de un montón de puntos de vista, de distintos puntos de vista. Podemos ver el poder de Dios por medio de una sanación, que Dios hace un milagro. Podemos ver el poder de Dios cuando alguien es restaurado. Podemos ver el poder de Dios cuando uno habla en lenguas. Podemos ver el poder de Dios por todos lados. Pero qué glorioso es ver el poder de Dios a través de nuestras vidas, que Dios vaya haciendo esa obra y que nuestra vida vaya siendo transformada. En ese proceso a la madurez que Dios nos va llevando, en ese progreso que Dios nos va llevando y nuestras vidas va siendo transformadas. Amén. Mientras nosotros vamos absorbiendo el consejo de Dios, vamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas van siendo diferentes. Y otros pueden ver y nos pueden ver como hijos de luz. Amén, amado hermano. No se goza por eso si el Señor preparó eso para usted, para que alguien usted lo vea, lo escuche hablar, lo vea cómo se conduce y alguien quiere imitar y ser igual que usted. Entonces el apóstol Pablo dijo en una oportunidad, sean imitadores de mí, como hijos amados, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. ¿No quisiera alcanzar esas cosas? Yo sé que nos falta, porque a mí me falta, no me pongo de ejemplo, sino que el apóstol Pablo dijo eso porque lo alcanzó. Llegó a una meta, alcanzó algo, logró algo. Amén. Y mire lo que logró. Y todo lo que logró lo dejó escrito. Dios ha preparado para que quede escrito a través de su palabra para que nosotros seamos enriquecidos con todas esas cosas. Con su palabra. Amén, amados. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es? Poder ver el poder de Dios, que son las cosas que Dios viene hablando, y que nosotros nos podamos ocuparse, para que podamos ser portadores de luz, como dice esta palabra. Amén. Para que podamos resplandecer como luminares en el mundo. ¿Cómo podemos resplandecer? ¿Tenemos que prender la luz? ¿Tenemos que hacer esto? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros podamos manifestar una vida diferente. Algo que no conocíamos y estaba escondido para nosotros, pero después se nos fue revelado y de a poquito Dios nos va enseñando y nos va capacitando y vamos creciendo. Y así vamos a lograr alcanzar de poder ser portadores de luz. Lo somos. No sabemos cómo manifestarlo y mostrarlo, pero Dios nos va a ayudar a que lo podamos hacer. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Bendito sea su nombre. Más ahora, perdón. No como en mi presencia solamente, dice el apóstol Pablo. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Entonces nosotros decíamos que su pastor no está, pero sin embargo Dios produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿En quiénes produce? En aquellos que por ahí no vienen, en aquellos que por ahí no congregan, en aquellos que no conocen esta palabra, o produce en aquellos que son hijos de Dios, que están oyendo el consejo de su Padre, que viene la palabra cada día, que se están congregando, que se esfuerzan, que van a los grupos, que están siempre en la casa del Señor. Amén. Ahí es donde Dios produce el querer como el hacer, en aquellos que han muerto y han nacido de nuevo. Amén, amado hermano. Entonces Dios, ¿qué va haciendo? Va produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad para que ustedes puedan seguir adelante. Amén. Entonces le damos gracias al Señor porque ha permitido y ha preparado todas estas cosas para nosotros, para que el cambio progresivo sea una realidad de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen que lo vamos a alcanzar? ¿Usted es el mismo que cuando llegó? Seguro que no. Seguro que no. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a morir y a nacer de nuevo. Y cada reunión que usted viene, recibe su palabra. Y esa palabra se va haciendo vida en todos nosotros. Y usted no es el mismo el de antes. ¿Por qué? Porque el viejo hombre murió. Usted fue transportado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y hoy somos hijos de luz. Amén, amado hermano. Y a través de su palabra, Dios va haciendo esa obra extraña que va haciendo en nuestros corazones y lo va mostrando, lo va manifestando a través de su vida. Amén. Por eso es que nosotros nos examinamos a nosotros mismos, si estamos en la fe, y decimos, no, yo no soy el mismo. Yo testifico, no soy el mismo que antes. Y yo sé que usted también. ¿Puede dar una gloria a Dios por eso? Bendito sea su nombre, amados hermanos. Entonces vemos que, ¿cuántos son justos?
el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos creen que van a alcanzar todas las promesas del Señor? Amén. Sí que lo vamos a alcanzar. Ve que por la fe el justo por su fe vivirá. Gracias al Señor por ese don precioso de la fe que hoy podemos estar sentados oyendo su palabra. Para mí también es porque le decía al pastor que él me comentaba de las cosas que Dios había hablado con ustedes y le comenté yo lo que iba a hablar con ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo temor también de que tenemos dirección de Dios y vengo y hablo una palabra por hablar. No, consultemos al Señor primero. Para eso Él ha constituido y ha instituido la iglesia del Señor, a donde hay autoridades puestas por Dios. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Por eso es que podemos ver los resultados. ¿Por qué? Porque estamos sujetos, porque estamos obedeciendo a la dirección que Dios nos ha dado. Amén, amados. Así que por eso es que le doy gracias a Dios por todas estas cosas que Dios prepara y puedo tener parte en todo esto. Entonces podemos ver que vinimos, oímos la palabra de Dios, creemos a lo que Dios nos habla y obedecemos. Y si obedecemos, después vamos a ver los resultados. Amén, amados. Entonces vemos que no es complicada la matemática. No es complicado entender el manual del Señor. Porque yo puedo hablar una palabra, pero a usted Dios le da la revelación, el entendimiento, y usted sabe si lo que estamos hablando viene de Dios o no. Amén. Y yo sé que usted da testimonio al estar sentado que Dios es el que va llevando esta obra. Amén, amados. Entonces de poder ver que, como el Señor nos habló, que no fuimos puestos nosotros para decir que somos grandes siervos de Dios, sino que yo y todos ustedes estamos puestos acá para que Dios nos bendiga a nosotros y podamos ser de bendición a otros. Amén. Entonces Dios nos ha levantado, ¿para qué? Para poder hacer algo. Te bendeciré y serás de bendición. Y nosotros sabemos, por instrucción de Dios, que la bendición no va a terminar en nosotros, sino que vamos a ser de bendición para otro. Y así seguirá fluyendo la bendición de Dios en otras vidas. Amén, amados. ¿Se goza por eso? ¿Se goza por tener parte en esto que hemos recibido? De poder tener esperanza y saber que vamos a alcanzar muchas cosas más gloriosas que faltan. Por eso decíamos, como el apóstol Pablo dijo en una oportunidad, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, sigo adelante para alcanzar todas aquellas cosas que el Señor tiene preparado para mí. ¿Y usted qué va a decir? ¿No va a decir lo mismo? Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Entonces podemos ver que podemos creer, oír, creer y obedecer. Entonces dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido de corazón. Entonces que cuando nosotros podamos obedecer al consejo de su palabra, así como fueron alabada la obediencia de los filipenses, así también nuestra obediencia sea notoria y sola va a ser alabada. Amén. Bendito sea su nombre. Verso 16 del mismo capítulo dice algo tan precioso que recién lo estábamos diciendo. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Verso 16, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, ¿cuántos van a estar en ese día? Amén, amén, sí que vamos a estar, así como el apóstol Pablo también, asidos de la palabra, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, aferrado a su palabra y de poder seguir adelante, aferrado a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, que son los apóstoles, el pastor, que ustedes tienen un pastor y apóstol del Señor, a donde ustedes se tienen que sujetar, obedecer a lo que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para que por medio de su palabra el día que llegue y podamos estar delante del Señor tengamos amplia y generosa entrada, amado hermano. Amén, porque ese día todos juntos vamos a ir delante del Señor. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Asidos de la palabra, aferrados a la palabra de Dios para poder llegar hasta el final. ¿O Dios no habló de que nosotros vamos a llegar hasta el final? ¿A cuánto le habló el Señor? ¿Vio que vamos a llegar? ¿Cómo sabemos que vamos a llegar si estamos en este lugar? Tenemos la fe que Dios nos ha dado, el don precioso de la fe para poder llegar hasta el final. Amén, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor.
Hay algo que siempre sucede en la iglesia y en el mismo verso, meditando uno y leyendo, dice que nosotros estamos en la iglesia. Y en la iglesia suceden un montón de cosas. Acá, a donde ustedes están, también suceden situaciones. Pero hay algo que Dios está mirando, que nosotros debemos obedecer de corazón porque para Él hacemos las cosas. A Él le servimos. Como decía el Señor también, estamos en la puerta para recibir a los santos, abrimos los brazos para recibir a los santos, a los que vienen por primera vez, a aquel que viene necesitado. Estamos en las cortinas, estamos trabajando, porque para el Señor estamos trabajando, preparan las cortinas, estamos coordinando, estamos en la música. ¿A quién le servimos? Al Señor le servimos. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia del Señor? Muchas veces hay situaciones a donde nosotros sucede que podemos tener un encontronazo un hermano con otro, pero la palabra de Dios nos dice algo en el mismo verso 14, dice, haced todo sin murmuración ni contienda. Entonces ve que hay requerimientos en la iglesia del Señor, ¿para qué? Para que nosotros podamos obedecer de corazón, ¿a quién? Al Señor. Entonces, si estoy en la puerta, al Señor le sirvo. Si estoy en las cortinas, al Señor le sirvo. Si estoy coordinando, al Señor le sirvo. Si voy al grupo, al Señor le sirvo. Amén, amado hermano. Entonces que podamos estar atentos. ¿Por qué? Porque el Señor está observando a su pueblo. El Señor lo está cuidando a usted. El Señor lo está llevando a usted. Amén, amados. Entonces que podamos estar atentos a la palabra del Señor. En este día el Señor nos estuvo hablando también de un ejemplo muy precioso que está en la carta de Primera de Juan. ¿Cuánto están entendiendo, amados hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto van a estar meditando? A veces cuesta la obediencia, amén. Le digo porque a mí me pasa. Para mí tampoco es fácil. Muchas veces se presentan situaciones a decir, ¿qué es lo que hago? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Porque a veces a uno le asalta, como siempre el pastor dice, a uno le asalta la duda. Pero el problema no es que le asalte la duda, el problema es quedar en el castillo de la duda. Amén. El tema es salir de ahí. No hay problema equivocarse. El tema es permanecer equivocado. Amén. Entonces vemos cómo el Señor nos va llevando y siempre por medio de su palabra Dios nos orienta, nos habla, nos da la revelación, nos hace entender y salimos de todo ese tipo de situaciones. Gracias al Señor porque Él es el que nos lleva, amén, y nosotros estamos seguros. Capítulo 1 de Juan, capítulo 2, verso 11. Esto es una de las palabras que también el Señor en esta mañana nos habló y dice así, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, dice, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, dice. Mire qué tremendo. Estamos en la iglesia, estamos congregando, estamos oyendo la palabra de Dios, pero sin embargo, como dijimos al principio, ¿de qué sirve estar en la iglesia si no hacemos lo que Dios nos dice? Si Dios dice, amaos los unos a los otros, y nosotros estamos aborreciendo en vez de amar, ¿cómo puede aborrecer a un hermano? Puede haber pasado cualquier tipo de situación y usted en su corazón está aborreciendo. Y estamos sentados todos juntos. ¿Cómo luce delante del Señor? Pero ¿qué pasa si nosotros obedecemos de corazón y decimos, no, pasó una situación, pero no importa, yo lo amo al hermano? Está compartiendo conmigo, estamos sentados en la reunión, estamos escuchando la palabra del Señor, estamos oyendo la palabra de Dios y lucha con eso y obedece, por más que sienta lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sacado de las tinieblas, a donde las tinieblas, donde los hombres están en tinieblas, por ejemplo, y son guiados y arrastrados por las tinieblas, que tiene que ver con la moralidad e inmoralidad de este mundo. Amén. Pero Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y hoy podemos nosotros manifestar algo diferente, por más que sintamos lo contrario. Amén. Entonces, viendo que el consejo de la palabra de Dios viene, obedezco de corazón, obedezco y hago lo que el Señor me dice. ¿Qué? Que busque de amar a mi hermano, de que busque de ayudar a mis hermanos, que busque de tener comunión entre mis hermanos. Amén. Entonces podemos ver la manifestación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén, amado hermano. Y después de hacer todo lo contrario que el Señor dice, pero el que aborrece a su hermano, este está en tinieblas. Sin embargo,
El que aborrece a su hermano, no está hablando de los hombres, ¿eh? Mire que dice, el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas. ¿A quién le está hablando? ¿A los hombres que están en el mundo o en la iglesia? En la iglesia. ¿Vio qué puede pasar? ¿Qué podemos hacer entonces? Obedezcamos a la palabra de Dios. Obedezcamos a la palabra de Dios, dice. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, dice, y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué tremendo, ¿no? Nosotros venir a la iglesia, estar equivocados y pensar que estamos oyendo la palabra de Dios y con congregarnos pensando que estamos bien, que nos vean, que nos congregamos, que el pastor vea que estoy, que el pastor vea que hago las cosas, que el pastor vea que yo estoy sirviendo a Dios. Todo lo contrario del primer verso que leímos. Amén. Pero si nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, obedecemos de vuelta, digo, obedecemos de corazón, se lo vuelvo a repetir, para que podamos entender la palabra de Dios, sabiendo de que al Señor servimos. Amén, amado hermano. ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios por esto? Es lo que el Señor preparó para usted y para mí también. ¿O se piensa que yo porque estoy predicando la palabra de Dios quedo fuera? No, para mí también es. Entonces todos nos envolvemos y vemos que estamos delante del Señor y Dios sabe todas las cosas. Amén, amado hermano. ¿Y sabe por qué el Señor habla todas estas cosas? Es porque lo quiere llevar más allá. Dios lo quiere seguir bendiciendo. Dios quiere que usted siga viniendo. Dios lo quiere instruir. Dios lo quiere preparar. ¿Para qué? Para que usted pueda llevar beneficio a otro. Amén, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así que gracias al Señor por todas estas cosas que Dios ha preparado. Y el verso 17, para ir terminando, del mismo Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. El mundo pasa y sus deseos. El mundo que pasa y sus deseos y todo lo que quiera. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? ¿Cuántos creen que van a alcanzar? ¿Cuántos creen que vamos a alcanzar y vamos a permanecer para siempre? ¿Por qué? Porque el mundo se pierde, pero nosotros no. Amén, amados. ¿Se goza por eso? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Entendió? Gloria al nombre de Jesús. Gracias al Señor por el consejo de su palabra, porque esto es lo que el Señor tenía preparado para todo su pueblo en esta noche. Que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca, que a través de esta porción de su palabra que usted pueda leer y Dios le haga entender mucho más de lo que supe hablar o explicar. Amén. Y que el Señor le conceda gracia y que todos podamos alcanzar aquellas cosas que el Señor ha preparado para todos nosotros. Amén, amados. ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Si entendió, visión cumplida. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón para poder compartir con todos ustedes. Que el Señor le bendiga mucho. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a estar haciendo una oración, dándole gracias a Dios por su palabra. Amén, amados. Obedecer de corazón. Obedecer de corazón. Si Dios habla esto es porque Dios sabe lo que está hablando. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Hay algo que va por dentro, hay cosas espirituales que el Señor hace en nuestras vidas y Dios las conoce. Por algo habla Dios de las cosas que está hablando. Amén. No lo digo solamente por usted, sino por mí también. Todos somos responsables delante del Señor. Amén, amados. Gloria al nombre de Jesús. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios amado, por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor mío, por todo tu pueblo que con disposición de corazón han oído, Señor mío. Te ruego por todos ellos, Señor amado, que tú seas haciendo tu obra. Apresura tu obra en medio de los tiempos, Señor mío. Así como el tiempo va pasando, Dios mío, los días, el tiempo está acelerado, así se apresure tu obra en el corazón de cada uno de tu pueblo, Señor amado, y tú puedas cumplir el plan y el propósito con todos nosotros, Señor. Que se cumpla tu palabra, que tú nos has bendecido y que nosotros podamos ser de bendición para otros, Señor. Que tu nombre corra y tu nombre sea glorificado, Dios mío. Que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado, mi Dios. Que en esta región de Merlo, Señor mío, que en este barrio, que en esta región
tú seas haciendo tu obra a través de todos mis amados hermanos que has llamado en este lugar, Señor mío. Que tú lo bendiga, que tú lo fortalezcas, que tú los guíes en todas las cosas, Padre Santo, sabiendo que para ti estamos haciendo todo este servicio, Señor mío. Los bendigo según la autoridad que tú me diste en el nombre de Jesús y te damos la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, mi Dios. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Le alabamos todos juntos en gratitud al Señor, amados hermanos.